Gloria a Dios. Aleluya. El tema lo podríamos titular como resistiendo al diablo, ¿verdad? O haciéndole frente al enemigo. Para eso vamos a leer Génesis capítulo 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí saben leer todos español? Precious, ¿tú sabes leer? ¿No? ¿No sabes leer español? Pero sí sabes leer inglés. ¿Sí? Cuando lees la Biblia, ¿lees en español o en inglés? ¿En inglés? Perfecto. Gloria al Señor. ¿Y Gloria, tú en español y en inglés? Español no sabes leer tampoco. Un poquito. Ok. ¿Y Daisy? Los dos. Eso es bueno. Gloria a Dios. Es bueno. Entre más idiomas hablemos es mejor. ¿Sabe por qué? Porque si Dios nos da entendimiento de algunas enseñanzas, podemos transmitirlo en esos idiomas. Como cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, pusieron un título en 3 idiomas. ¿Se acuerdan cuál era? El idioma los 3 idiomas que le pusieron. Hebreo, griego y latín. Si ustedes aprenden el español y el inglés, basta que lo aprendan bien, pueden transmitir el mensaje en los 2 idiomas. Si dice uno, es que yo no hablo español. No te preocupes, yo te voy a hablar en inglés, ¿verdad? Porque muchas personas nomás hablan inglés y dicen, a mí no me va a hablar de la palabra de Dios porque no manejan el mismo idioma. ¿Verdad? Así es que para si hablamos todos los idiomas, ¿para dónde se nos van? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Por eso el ser humano no va a tener excusa delante de Dios en el día del juicio. Porque el Señor, cuando se derramó del Espíritu, habló en cada uno de los idiomas de las personas que estaban ahí, en la lengua materna que ellos entendían. Pero ahorita vamos a enfocarnos en este asunto. Dice así, Génesis capítulo 3, o Genesis chapter number 3, verse 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Gloria al Señor. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ok, vamos a orar, hermanos. Padre, bendito sea su nombre, bendito sea su nombre, Señor. Lo alabo, le glorifico, Padre, porque nos ha permitido seguir adelante, Señor. Nos ha permitido, Padre, poder comprender poquito, Señor, pero
pero bien, Señor. Gracias por eso, Señor. Siga dándonos, siga edificándonos, Padre. Ábranos el entendimiento, Señor, para que podamos comprender su palabra y ponerla por obra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Es un tema muy grande, muy extenso. Pero quiero enfocarlo. Le podemos dar por un rumbo y llegar a la misma conclusión, pero le vamos a dar por otro lado y vamos a llegar a lo mismo. Nos vamos a enfocar en la labor que hizo el enemigo, o el trabajo destructivo que hizo el diablo, ¿verdad?, en la vida del ser humano. El diablo, o el reino de las tinieblas, está representado por 4 figuras. Salmos 91:13. Salmo 91:13. Para los que nos están viendo por Facebook, yo les digo una cosa. Para aprender la palabra de Dios se necesita continuidad. Se necesita que la persona o el cristiano tenga un corazón apasionado de querer conocer las cosas de Dios. Y esa es una de las razones por la cual dice Dios que no se deje uno de congregar. Yo sufrí la amarga experiencia en escuela como estudiante, de que yo fui responsable hasta eso, en mis estudios yo fui un joven responsable. A mí la escuela me apasionaba, era una pasión. Aún todavía cuando ya dejé la escuela, que ya tenía como 20, tenía el anhelo, el deseo de volver otra vez. Es más, terminé la secundaria y me vine 3 años para acá y volví a regresar y se despertó en mi corazón el anhelo y el deseo de volver a estudiar, más que ya no pude. Pero yendo a la secundaria, un día me enfermé y no pude asistir a una clase. Y ¿saben qué tan grande significó para mí ese conocimiento que perdí en esa clase? Que hicieron competencias de a ver quién sabía más, y entre ellos estuve yo. Hay el turno matutino, el turno de la mañana, y hay turno también en la tarde. Bueno, yo iba en la mañana. Y en la materia que estaban haciendo las competencias del turno de la mañana, salí yo como el triunfador. Entonces me dice el maestro: prepárate, porque tal día vas a ir a hacer una prueba con la muchacha de los que van en la tarde. Y el que salga vencedor de ustedes dos va a ir a competir a un nivel más alto, y así se van hasta que, ¿verdad? Entonces ya cuando yo estaba ahí compitiendo con lo que era la enseñanza, las preguntas que estaban haciendo, hizo una pregunta el maestro de algo que yo no conocía. Y le dije: esto yo no lo conozco.
Esto a mí nunca me lo enseñaron. Le dije, ¿cómo que no lo conoces? Si yo se los enseñé a todos. Le dije, pero yo no lo conozco. O sea, yo no puedo competir en algo que no conozco, ¿verdad? No me puedes meter a un examen que nunca me enseñaste. Y dijo él, sí se los enseñé. ¿Cuántas veces faltaste a la escuela? ¿No te acuerdas? Le dije, sí falté porque estuve enfermo. Ok. No hice nada, entonces, ¿sabes qué dice? Entonces, pues tú ya no puedes seguir adelante. La otra sí había ido a las clases. Era responsable la muchacha, ¿verdad? Y contestó todas las preguntas acerca de esas clases que yo no tuve. No porque no había sido responsable, sino porque había estado enfermo. Entonces, si alguien quiere aprender las cosas de Dios, necesita tener un corazón apasionado y ser responsable, ¿verdad? Y no dejar de congregarse. ¿Para qué? Para que pueda llegar al conocimiento de la verdad. Pero si eres alguien que no has entendido, que no has comprendido y piensas que a la iglesia se viene a jugar, se viene a perder el tiempo, no vas a aprender. O eres de aquellos que tienen la costumbre, ¿verdad?, de venir a la iglesia cuando quieren. Está difícil la situación de que llegues a ser sabio. Entonces, quedamos, ¿verdad?, que en el Salmo 91 hay 4 figuras con las que Dios representa al reino de las tinieblas o al diablo. Salmo 91:13 dice de esta manera. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, ¿verdad? Estas 4 figuras son las que representan todo el reino de las tinieblas. Todo. La autoridad, el poder de Satanás está representado por 4 figuras, y estas 4 figuras son estas. Primero, el león. Segunda, el áspid es una serpiente. El áspid es una serpiente, es una culebra venenosa. Y el tercero es el cachorro de león. Y el cuarto es el dragón. Estas son las 4 figuras. Son las 4 figuras que representan el trono de Satanás, el adversario, o como lo llama Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que lo creó y lo conoce bien. Entonces Dios nos lo puede describir a Él y tal como es Él. ¿Por qué? Porque Él lo creó, Él lo conoce. Entonces nosotros lo estamos conociendo, ¿verdad?, a través de lo que Dios dice acerca de Él. Dice Dios que a Él, que dice Dios acerca de este ser que no es una culebra, que no es un león, que no es como nos lo pintan o nos lo dibujan en el mundo, que es un individuo de piel roja, con cuernos y una cola, pata de cabra y pata de gallo. No. Es así como lo dibuja el mundo, ¿verdad? Lo dibuja como un individuo de piel roja, con cuernos, y lo tienen como el que asusta, ¿verdad?, a los niños. Te va a asustar el diablo, ¿verdad? Vamos a verlo tal y como Dios habla de él. ¿Quién es? Dice Dios que este ser
no es como lo pintan en el mundo. Que sí lo representan figuras, ¿verdad? Que lo representan como un león, o lo comparan como un león rugiente, lo comparan como una culebra, un áspid, una culebra venenosa, lo comparan con un cachorro de león, o sea, lo comparan con el león viejo, pero también lo comparan con un león joven, pero también lo comparan con un dragón. Pero dice Dios, ¿quién es? Vamos a verlo. ¿Qué es? ¿Qué criatura es él? Dice Ezequiel 28:14 esto, miren. Vamos a verlo. ¿Qué dice Dios acerca de él? (28:14) les dije, ¿verdad? A ver, vamos. Sí, 14. Dice esto Dios, dice esto de este ser. Dice: tú, querubín grande. Tú, querubín grande, protector. Dice: yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea, Dios lo hizo, ¿verdad? Pero hubo un tiempo que Él no era malo. O sea, no se había encontrado maldad en su corazón. Era alguien era alguien que estaba al servicio de su deber. De él era rendirle, darle la gloria, la honra y la alabanza a Dios, ¿verdad? Pero ¿quién es el diablo? Aquí lo describe. ¿Qué es? ¿Es una serpiente? ¿Qué ser es? Es un querubín, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las figuras que representan su reino? Las figuras. O sea, cuando hablo de figuras, me estoy refiriendo a con qué lo figura Dios, ¿verdad? Porque Dios habla a través de símbolos y figuras. O sea, son a través del lenguaje comparativo. Es un lenguaje comparativo. Dios usa las figuras, los símbolos, ¿verdad? O sea, a este querubín Dios lo simboliza o lo representa o lo figura como un león viejo, peligroso, rugiente. Pero también lo simboliza con un áspid. ¿Qué es un áspid? Es una serpiente venenosa, es una culebra. Pero también lo compara ¿con qué? Con un león joven, ¿verdad? Con un cachorro, un león joven. Pero también lo compara, o sea, su reino, el reino de las tinieblas, está representado por esas 4 figuras. Y dice
Y dice que Dios lo puso, ¿verdad? En el Monte Santo, ahí en el huerto del Edén estaba. Él estaba encargado, o sea, era un querubín protector, al servicio de Dios estaba. Hasta que se encontró en él. ¿Qué se encontró en él? Se volvió su espíritu malo, ¿verdad? Se volvió malo. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué fue el pecado que se encontró en él? En su corazón. ¿Qué cosa fue lo que se encontró? Porque Dios es el que escudriña, ¿verdad? Aún lo más oculto que esté, no se puede ocultar nada de la presencia de Dios, porque aún las tinieblas resplandecen delante de Él. Dice ahí Dios que se encontró maldad. ¿Qué cosa fue lo que se encontró? ¿O qué cosa fue lo que se empezó a engendrar en el corazón de este ser, de este querubín protector? Aleluya. Dice Daisy que quería ser como Dios. ¿A dónde me puedes comprobar eso, Daisy? Fíjense, Daisy dice que lo leyó una vez nomás. ¿A dónde lo leíste? ¿En la Biblia? Lo leyó una vez nomás, Una vez lo leyó en la Biblia, nomás que no se acuerda de la cita. Dice Daisy que este malvado ser, que es malvado ahorita, el pecado que se encontró en él fue el perverso deseo de ser como Dios. Y dice Daisy que está aquí en la Biblia, y eso es lo bueno, que no es pensamiento de ella. Yo sí traigo la cita. ¿Cómo ves? Ahí la apuntas. Isaías capítulo 14, versículo 13. Gloria al Señor. Así quisiera yo también nomás leer la Biblia una vez y que no se me olvide. O sea, sí está contestando Dios, ¿verdad? Le hemos estado pidiendo a Dios que no se nos olviden las enseñanzas de Él. O sea, yo no me puedo hablar una mentira, un engaño aquí delante de ustedes, porque tienen conocimiento. Si yo digo otra cosa, ¿qué va a decir Daisy? No, está equivocado el pastor. Está loco, no sabe. Nos quiere engañar. Porque la Biblia dice otra cosa. Me va a tener que dar unas clases, Daisy. Isaías capítulo 14, versículo 13. Dice esto. Dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré. Wow. Esta es la maldad. Esta es la maldad que se encontró en él. Es la maldad que se encontró en él cuando Dios lo escudriñó. Y entonces dice la Escritura que cuando Dios lo escudriña y encuentra en él este perverso deseo de darle como un golpe de estado, como lo que
lo que Vladimir le pidió al ejército que mataran al presidente de Ucrania y tomaran ellos el control. Quiso él, o sea, se sintió, es muy perverso ese deseo, ese anhelo que él tuvo en su corazón. Sentarse en lo más alto, allá en las nubes, donde se siente el Altísimo, y ser semejante a Él. O sea, que Él reciba la adoración. Él quiso recibir la adoración, la alabanza. Él quiso ser Dios. Esa maldad fue la que se encontró en el corazón de este querubín. Y con ese veneno de ser igual a Dios, se acercó a Eva para hacerle daño. Con ese veneno. Porque esas fueron las palabras venenosas, como una serpiente escupió de su boca para sembrárselas en el corazón de Eva y hacerle daño. Miren, vamos otra vez para atrás. Genesis chapter 3 verse 5. Génesis 3 versículo 5. Dice, sino que semejante a Dios, como Dios, igual que Dios. Con ese perverso deseo de que él tuvo de querer ser igual a Dios, vino y envenenó a nuestros padres, y de que ellos también quisieron llegar a ser igual que el Altísimo. Sino que sabe Dios, le dijo que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos y vas a ser igual que Dios. Ese fue el veneno que, como una serpiente, depositó, ¿verdad?, en el corazón de ellos, para hacerles daños. O sea, los dañó, les hizo daño, los mató. Pero pues también porque el hombre también se engendró en su corazón el querer ser igual a Dios. Pero dice la Escritura que el gran querubín iba a pagar muy caro esto que hizo. Lo iba a pagar muy caro. Este atrevimiento, ¿verdad?, este acto de maldad que él tuvo, lo iba a pagar muy caro, pues Dios iba a levantar un descendiente de la humanidad para hacer venganza. Y este ser maligno, este ser llamado Satanás, que es un querubín, es él el que tenía nuestras almas cautivas en el vicio. Y dice la Biblia que es él el que tiene al mundo bajo su control. Los que están en el mundo, miren, Primera de Juan capítulo 5 versículo 19.
Dice Juan esto, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios. Sabemos que somos de Dios, hablando de ellos, de los que han creído en el Señor. Dice, sabemos que somos de Dios, pero también sabemos, dice, y el mundo entero está bajo ¿qué? El mundo entero está bajo el maligno, el mundo entero. O sea, los que no han aceptado a Cristo están en el reino de las tinieblas, están bajo el dominio del querubín, están cautivos a su voluntad. Y a nosotros que somos hijos, como dice Juan, sabemos que nosotros sabemos también nosotros, ¿verdad? Porque cuando dice Juan, sabemos, se refiere a ellos y al grupo de hermanos que habían creído en su época, ¿verdad? Porque ellos recibieron el conocimiento de las Escrituras y cómo el ser humano puede llegar a ser parte, ¿verdad?, de Dios. Cómo el ser humano puede ser hecho hijo de Dios. Ellos tenían ese conocimiento. Entonces, a través de ese conocimiento, Juan llegó a decir, nosotros sabemos que somos de Dios. Nos han enseñado, nos han declarado las Escrituras, ¿verdad? Pero también nosotros que hemos aceptado al Señor Jesús, sabemos que también nosotros hemos llegado a ser hechos hijos e hijas de Dios por medio de la fe en Cristo. Pero aquellos, los que no son convertidos, porque nosotros estamos en esta misma tierra, en este mismo planeta, ¿verdad? Al cual también se le llama mundo. Es más, en la lotería, los que juegan la lotería en el mundo allá, tienen una de las cartas, la tierra, una rueda con un hombre que lo está cargando. O también los cristianos creo que la juegan, ¿no? ¿O no? O los que se dicen ser cristianos, ¿verdad? Pero allí tiene una de las cartas, ¿no?, de la lotería. Que tiene la tierra sobre un hombre que la está cargando. Y lo llaman ¿cómo? El mundo. ¿Se refiere a qué? A la tierra completa, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos, dice la Escritura, que nosotros estamos en el mundo, o en esta tierra, o en este planeta, pero no practicamos nosotros las cosas que los demás que están viviendo aquí en el mundo, o los que están haciendo pecado, practican. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que somos de Dios y esas cosas no las debemos de practicar. Entonces, a nosotros que ya no somos del mundo, se nos aconseja, como hijos de Dios, se nos ruega que nosotros tenemos que resistir a ese reino, que nosotros debemos de resistir a ese querubín malvado, resistirlo. Vamos, Santiago capítulo 4 versículo 7.
Dice así: sométanse pues a Dios. Y resistan ¿a quién? O sea, ¿verdad? Resistamos al diablo. ¿Quién es ese? ¿A quién se refiere? A Satanás, al querubín, ¿verdad? Es un ser que cuando se acerca a la vida de las personas es para hacerle daño. O sea, él no tiene buenas intenciones, ¿verdad? Él no tiene buenas intenciones para con nosotros, porque miren, cuando Dios lo formó a él y él engendró en su corazón el malvado deseo de ser igual que Dios, cuando ya se encuentra en pecado y destituido de su trabajo, mira a esas dos pequeñas criaturas que Dios había creado, Adán y a Eva. ¿Y saben cómo los mira? Los mira con odio, con rencor, porque eran muy felices. Muchas personas que están en el mundo tienen eso. Cuando ven que hay un matrimonio que es feliz, ¿verdad? Que hay una dicha muy grande, se despierta en ellos una envidia y un deseo de hacerles daño y desbaratarlo y destruirlo. Sí. Entonces, al mirar Satanás la dicha y la felicidad que ellos podían experimentar ante la presencia de Dios, fue con las intenciones de destruirlos y hacerles daño. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que él en un tiempo había disfrutado de la misma dicha, de la misma felicidad que produce la presencia de Dios, pero esta vez se ha destituido, ¿verdad? Él ya no podía, o ya no puede. Entonces se acercó para hacerles ¿qué? Daño, porque los miraba que eran muy dichosos nuestros padres en el jardín del Edén, delante de la presencia de Dios. Entonces dice Dios a nosotros, ¿verdad? Como hijos e hijas que ahora hemos llegado a ser de Él, que nosotros a ese ser le tenemos que resistir al diablo. Y que no le demos lugar completamente. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, 27 y 20 hasta 29. 4. Dice, ni des lugar ¿a quién? Al diablo. Ni des lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No des lugar al diablo. O sea, hay muchas cosas
que el diablo no va a poder hacer en nuestras vidas si nosotros no le damos lugar. O sea, nosotros no vamos a caer en pecado si nosotros le ponemos un stop. Si nosotros somos sabios, ¿verdad? O sea, si yo sé que estoy en riesgo de pecar por alguna situación, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar, tengo que dejar esa ocasión o esa situación la que me está poniendo en riesgo, porque si yo no paro, le voy a dar lugar a que el diablo tome control, ¿verdad?, de mi vida. Fíjense, como una de las cosas que yo aprendí, que se me hacía muy loco esas cosas cuando me en pecado. Algunos se los han descubierto y a otros no, ¿verdad? Porque así dice la Biblia. Algunos aquí algunos conforme a la justicia terrenal, algunos sí los encuentran, ¿verdad? Sí los descubren, a otros no. Y me empezaron a enseñar cosas que yo no sabía. Y me di cuenta de que muchas situaciones nosotros las podemos evitar para no caer en pecado, para no darle lugar al diablo. Y una de las cosas que me empezaron, fíjense, no les estoy hablando de un maestro que no está certificado, les estoy hablando de una persona que fue a la universidad, que tiene un título y está reconocido por el estado de California para impartir el conocimiento. O sea, es conocimiento seguro. Y me empezó a enseñar acerca, bueno, no nomás a mí, no, porque era un grupo, como ahorita, ¿no? De cómo tenía que ser mi relación con mi hija. Sí. Cómo tenía que abrazarla, cómo tenía que tratar con ella. Y fueron varias clases suficientes para despertarme, ¿no? Dije, wow. Y una de las cosas, fíjense, una de las cosas que me enseñaron a mí, dice, miren, si tu hija está chica y ella te pide que se siente en tu lap, ¿cómo se dice? En las piernas, ¿no? En inglés se dice, if she wants to be seated in your lap, stop, don't do it. Never do that. Why? ¿Por qué? Porque cuando el hombre llega a la pubertad, ¿cómo se dice en inglés? The puberty? Puberty. Cuando llega a la edad, el cuerpo se transforma. El cuerpo deja la niñez y empieza a experimentar cosas que nunca había experimentado. Se despiertan deseos que antes no los conocías. Me estaban enseñando, empiezas a sentir cosas que no sentías, ¿verdad? Y si tú no paras, si tú no le pones un alto,
dijeron, ¿hay pruebas? ¿Hay evidencias de que han sucedido cosas terribles entre el papá y la hija? Dije, wow, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hacemos? Sé sabio. Porque tú te pones en riesgo y ella también.
andan así. Y aún adultos todavía, hay hombres que todavía, si tú no te pones listo, tienen la costumbre de que te tocan tu cuerpo. ¿Sí? Sean tus senos o también tus pompis. Un patrón a mí me quiso hacer eso. Yo se los digo y soy sincero. Pero dice Dios, no le des lugar al diablo. ¿Verdad? Y extendió su mano, ¿verdad? Queriéndome tocar sus pechos, y le dije, oye, no hagas eso conmigo. Tú no puedes hacer eso conmigo, ¿verdad? Con toda la enseñanza que yo tengo de las escrituras y todo eso, porque ellos van a querer, cualquiera va a querer alargar su mano. Y le dije, ahí estaba mi hijo, José. Y le dije, aunque me tenga confianza y de todo, y diga tu amigo, no puedes, o sea, no puedes dejar que se traspasen esos límites. Porque dice la escritura que no le des lugar al diablo. Y le dije al patrón, oye, eso conmigo no. Pidió disculpas y todo eso. Porque ¿sabes una cosa? Porque conforme a las leyes terrenales, yo puedo quejarme y decirle, oye, ¿sabes una cosa? Me ha tocado sin mi consentimiento. Se lo llevan a la cárcel. ¿Sí? No puedes, o sea, pero yo lo hice, ¿por qué? Porque dice la escritura, no des lugar al diablo. Entonces yo, en cuanto él hizo eso, le puso un stop. Stop. Hasta ahí nomás, ahí para, tú no puedes hacer eso. Y él reconoció, y sabes una cosa, cuando yo le dije eso, se asustó. Se asustó. De tal manera que se dio cuenta que él había hecho mal, porque no puedes tocar a una persona de esa manera. Aunque sea tu amigo, aunque sea hijo o hija, no lo puedes hacer. Aunque sea esposo o esposa, no lo puedes hacer. Te pueden meter a la cárcel. Te pueden acusar. Tenemos que ser listos nosotros. O sea, como cristianos debemos de ser respetuosos, de ser amables, pero en el Señor, amarnos en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? O sea, a eso se refiere, a las situaciones que vivimos en nuestra vida continuamente, a donde andamos, ¿verdad? Muchas veces las situaciones que nos ponen en peligro no son las lejanas, sino las que están cerca de la familia. Y yo he mirado cómo matrimonios que de la noche a la mañana ya no existen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues es que el fulano hizo esto. ¿Qué pasó? No, porque la fulana hizo esto. ¿De veras? Sí. Y ya, se acabó. Pero capítulo 5. ¿Sean qué? 8, primera de Pedro, capítulo 5, 8. Dice, sed sobrios. ¿Sean qué? Sobrios. Y
buscando a quien devorar. Sí. ¿Saben una cosa? ¿Sabe qué es velar? ¿Han mirado un hombre ahí vestido de negro? Sí. Security. El de security. ¿Lo han mirado? Un security, ¿sabe cuál es el trabajo del security? Mira. Eso es velar. Cuidar un lugar en la noche. Velar es no dormir, no estar dormido, estar despierto cuando es de noche. A eso se le llama velar. El trabajo que hace él se le llama velar. Allá en México se le llaman veladores, un velador, ¿verdad? Velar, a eso se refiere la escritura cuando dice velar, que estés ¿qué? Despierto, que estés atento, para que te puedas dar cuenta de cada situación, o para que nos podamos dar cuenta de cada situación que nos pone en riesgo de una caída. Cada cosa que nos ponga en riesgo, debemos de estar atentos, como me enseñaron allá. Bueno, la escritura me está enseñando. Allá me enseñaron antes de conocer las escrituras. Yo pienso que porque muchas de las enseñanzas que tienen ellos las sacan de las escrituras, nomás que de Dios no hablan, ¿verdad? Otras cosas no son pura filosofía humana. Pero debemos de estar despiertos, atentos. Yo mi vida yo así la vivo. O sea, yo no me puedo descuidar. No. Ni por un momento. Ni por un momento que, como en mi trabajo, muchas de los patrones que tengo, las mujeres son las que empiezan a hablar. Mira, José, a mí me gusta el baño así, así. Porque son las mujeres las que muchas veces hacen los diseños. ¿Sí me entienden? Pero yo no me puedo poner a que, mira esta mujer, cómo anda y toda esa cosa, y ya me dio la confianza. No. Hay un límite. Otros han caído, como cayó un hermano, ¿verdad? Que fue a una casa a hacer un trabajo y tenían momentos difíciles en su matrimonio, y el diablo se aprovechó de eso. Primero metió problemas en su matrimonio, pero ellos no estaban despiertos, el hermano no estaba despierto, estaba dormido. No se dio cuenta que ya el enemigo tenía algo en su matrimonio. Pero el diablo, que anda como león rugiente, lo estaba viendo y se lo iba para devorarlo, para hacerlo pedazos. Y no se pusieron listos ellos. Y dicen que el hermano fue a hacer un trabajo, y que la patrona, y muy amable, y andaba el hermano enojado con la hermana y problemas, y como que sintió que, aquí sí me quieren. No se trata de, el único que nos ama es Cristo. Era el enemigo que le estaba poniendo una trampa, y ¡pum!, que cae. ¿Por qué? Porque le dio lugar. ¿Le dio lugar a quién? Al enemigo. ¿Existe el matrimonio ahora de ellos? No. ¿Por qué? Porque no pusieron un stop. Le dieron lugar al enemigo, que traspasaron límites que no debieron traspasar nunca. ¿Sí? Ya son las 4:30 y 33. Ya tienen hambre, gloria al Señor. Pero está interesante la enseñanza, ¿sí me entienden? O sea, hay límites que no se pueden traspasar. Por eso Eva cayó, porque le dio lugar al diablo. Si ella le hubiera puesto ¿sabes qué?
no hubiera sucedido eso, pero y hace falta todavía la enseñanza, la vamos a seguir la otra semana. Pero nosotros como cristianos no podemos descuidarnos ni un segundo. No. Si tú sientes que estás en peligro, hey, stop o párale. Don't do that. O cómo, ¿sabes qué? Escápate. Stay. Pero no escaparse de ¿verdad? De si tienes algún problema, nomás decir, hey, ¿sabes qué? Esto está sucediendo, no me agrada, no me gusta, esto está mal. Tenemos que hacer algo. Yo le dije al patrón, ¿verdad? Rápido, ey, párale. Tú no puedes hacer eso. ¿Cómo que es mi cuerpo y soy cristiano? El Señor me dice esto. O sea, lo puedes hacer con otros, pero conmigo no. Se espantó cuando yo le dije eso, pensó que lo iba a denunciar. ¿Y ya sabe una cosa? Se dio cuenta que yo soy una persona y que no soy como él pensó. Pero ¿quién fue? Fue el diablo, ¿verdad? El diablo queriéndome arrastrar para hacerme pedazos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para ser despedidos. Son las 4:35 y 30.